Hola, ¿cómo están, estimados oyentes? Hoy estamos aquí en un nuevo episodio en nuestro podcast de Primus Lex. Hoy contamos con la presencia de dos de nuestros abogados. Por un lado tenemos al abogado Jonathan Gualoto y por otro lado la abogada Carmen Saavedra, quienes son especialistas en Derecho Laboral y en Derecho Societario. Bueno, cuéntanos, Jonathan, ¿por qué te inclinaste por el Derecho Laboral? Bueno, me gusta el derecho laboral, es pegado a que los trabajadores y el empleador tienen una correlación en la empresa como tal, y es llamativo que ambas partes se unan para brindar un servicio a un usuario. Perfecto. ¿Y tú, Carmen, por qué el Derecho Societario? A mí me gusta el derecho societario como tal porque toda empresa debe de velar por cumplir lo que la ley manda. Y entonces regirnos por lo que dice la ley, el derecho societario siempre nos va a ayudar a encaminar una empresa, a que cumpla con todos los parámetros y que estemos en legal y debida forma cada paso, cada proyección que tiene esa empresa. Claro, eso es lo importante del derecho societario, de que uno como persona natural puede darle esa personalidad jurídica a su emprendimiento, a su vida de negocio. Y así, pues, a través de algo que se llama derecho societario, si yo decido dar una aportación, que obviamente a través del derecho societario solamente voy a responder por esa aportación y así no perjudico mi patrimonio. Bueno, Ecuador tiene algunos tipos de compañías. ¿Tú nos puedes explicar cuáles son al menos las más comunes que se dan en la práctica? Ya, las figuras societarias que tenemos en Ecuador son muchas, pero las que principalmente tenemos es la sociedad por acciones simplificadas, la sociedad anónima y la supersida limitada. Entonces hay que tener en cuenta que cada una tiene sus especificaciones distintas y asimismo tiene un ente regulador distinto. Por ejemplo, la sociedad por acciones simplificadas, cuando realizamos el registro hay que hacerlo en la Superintendencia de Compañías, mientras que la compañía de sociedad anónima y la compañía hay que hacerlo en cambio en el registro mercantil, hay que realizar su debida inscripción para que ya tenga, ya nazca esta figura societaria como tal. Entonces, cuando vamos a ver cuál es la figura societaria que más nos conviene, hay que ver los beneficios de cada una de ellas y también, pues asimismo, ver cuál es el ente regulador de cada una de ellas. Entonces, eso es algo sumamente importante. Cuando son emprendedores, a veces dicen, necesito algo que a mí no me conlleve un gasto fuerte. Entonces, ¿cuál usted me recomienda, abogada? Entonces, podemos empezar por una SAS, puesto que vamos a evitarnos temas de gastos notariales, que suelen ser un poco más complejos, el tema de cuál va a ser el aporte que nosotros vamos a tener que tener para que esa figura como tal nazca. Entonces va a depender mucho de las necesidades que tengan nuestros clientes y también qué es lo que busca proteger también, porque cada una tiene sus protecciones y parámetros muy específicos. Claro, es cierto, o sea, nosotros podemos conseguir una SAS, una sociedad anónima o una compañía por responsabilidad limitada, dependiendo la actividad económica a la que vamos a realizar. Eso es lo que inicialmente diferencia a cada una de ellos. Ahora, si vas a constituir una compañía donde su actividad comercial sea de transporte, lo usual es que sea una limitada. Una compañía por seguridad, lo usual también es que sea una limitada, pero si es otra actividad comercial, pues puedes hacerlo ya sea con una sociedad anónima o por una SAS. Y bueno, Jonathan, tú en materia laboral, ¿qué es lo más usual que las compañías, ya sea por responsabilidad limitada, anónima o SAS, te has incursionado? ¿Y cuál es la conexión que tiene este tipo de compañías con sus trabajadores? Bueno, lo primero que puedo decir es que el empleador tiene su medio de producción
ya sea cualquier tipo de compañía, sea limitada, sea SAS o sea sociedad anónima. En esto lo que tiene que cumplir son obligaciones con el trabajador y el trabajador también con el empleador. Por ende, ambos son correlacionados en un bien que le va a ofrecer al usuario. Entonces, lo que nos podemos guiar es que estas compañías tienen que velar por el trabajador para llegar en intermedio a sus clientes. Ya. Teniendo esa idea clara, podemos hablar de que el empleador, cualquiera de las figuras que lo ejerza, le ayuda al trabajador rindiéndole a través de una remuneración económica, que eso es un beneficio que tiene el trabajador. Y el beneficio que tiene el empleador es que le realice un trabajo físico o un servicio que le facilite al empleador. Por ende, vuelvo y recalco que es un trabajo en conjunto, ya, tanto el empleador como el trabajador. Y te suele pasar que a veces hay trabajadores que obviamente ejercen bien su desempeño laboral, trabajan como debe de ser, cumplen con sus horas laborales, pero ellos ya no solamente quieren figurar como trabajadores, sino que ya quieren asociarse, quieren ser socios de la compañía, pero quizás no tienen el capital o la cuota accionaria para ser socios. ¿Qué es lo que tú le recomiendas a ellos? ¿Es posible que se pueda dar como aportación algún tipo de servicio, más no algo monetario? Correcto, es correcto, porque hay la aportación por especies o que se entienda bien por el servicio, por el conocimiento que tiene el trabajador. Y que claro, si se ponen de acuerdo con el empleador y puede decir, no, si por ejemplo hablamos de una compañía de sociedad anónima o la simplificada, que son digamos las más utilizadas en Ecuador, en ellas existe asamblea donde que se permite que todos los que conforman la compañía le dé una aportación a través de un servicio. Así es. Hay que distinguir que las aportaciones pueden ser en numerario o en especie. En numerario ya cuando hablamos en temas económicos o en especie, como bien indicaba aquí Gualoto, puede ser el tema de yo brindar un conocimiento. Generalmente, ¿qué pasa en los estudios jurídicos? Que es algo que también suele darse. Yo en este momento yo no tengo para una aportación económica al estudio jurídico, pero tengo amplio conocimiento de la norma, tengo mucha experiencia, entonces mi aportación va a ser el conocimiento que yo tengo para los temas de derecho. Entonces eso es algo que se ve bastante común y a veces la gente piensa, no, es que yo qué tengo para aportar. O sea, tú tienes para aportar el realizar un servicio, el dar tu conocimiento, no solamente es yéndonos por el lado pecuniario, por el lado de dinero. Entonces hay que saber que las aportaciones pueden darse de esta manera. Claro, y como bien lo supo explicar Jonathan, todo esto se hace mediante una asamblea, en caso de que sea una sociedad anónima o una simplificada, o una junta en caso de que sea una responsabilidad limitada a la compañía. Y obviamente esto puede ser de manera ordinaria o extraordinaria. Y también, ¿qué recomendación tú le darías a una compañía que recién está empezando y decide, como tú lo explicaste en su momento, hacer una SAS, ya que es la más utilizada, ya que no incurre en gastos notariales ni en gastos administrativos, y además es una compañía que se la puede construir de manera rápida, eficaz y de manera flexible? Es imperativo que una SAS cumpla con todas estas obligaciones y que sobre todo sea propicio que tenga estas aportaciones, como dice Jonathan, de servicio y también numéricos, pero también pueden ser aportaciones de bienes. A ver, hay que tener en cuenta de que principalmente cuando nosotros queremos ya tener una compañía como tal, hay que hacer, tener la denominación, ver el tema de especificar el aporte que van a tener, ya sean socios o los accionistas.
En el momento que se hace un aporte y digamos que quiere ser un aporte en especie, nosotros podemos poner un bien inmueble, por así decirlo, digamos que una propiedad. Entonces, para realizar esto, tiene que venir una persona con conocimiento para hacer un avalúo a ese bien y obviamente en una junta o en una asamblea debe de tratarse, ¿sabes qué? El socio tal, su aporte va a ser en especie, el cual va a dar este bien inmueble. ¿Están todos de acuerdo que sea así? Sí, estamos de acuerdo. Ok, vamos a seguir el trámite correspondiente para que ese bien entre como el aporte que ha realizado ese socio o Y accionista. es importante que en la asamblea o junta que se llegue a efectuar, como tú lo explicaste, se analice que el bien primero no cuente con gravamen, no tenga prohibición de enajenar, obviamente que el avalúo que conste como certificado sea la cantidad que le está aportando a la compañía y obviamente todo esto también sea corroborado con un especialista, por eso hay que dar también un informe con un evaluador técnico. ¿Y tú qué opinas al respecto en cuanto a eso? Que es correcto porque cada compañía que se realiza tiene que llevar sus requisitos dentro de un estatuto en donde que facilite que todo esté en orden, todo lleve una correlación en el sentido de que, por ejemplo, la SAS o la sociedad anónima llevan una asamblea en donde que se establecen los estatutos y donde que se también pueden llevar una contabilidad como compañía. Yo lo veo correcto. ¿Por qué? Porque las aportaciones, ya repetimos, ya sea numeraria o en especie, nos permite dar un ingreso o una actividad a la compañía para que lo realice. O sea, para ¿Y qué pasa si la compañía no tiene ni propiedades, tampoco puede hacerlo de especies? Sabemos que se puede hacer una SAS hasta con $1 de aportación, pero la compañía se quiere proyectar a futuro y ellos hacen un acuerdo constitutivo donde establecen como capital social $2,000, $5,000, pero ellos no tienen el dinero en ese momento. Eso se puede hacer. ¿Cuál es el tiempo que establece la ley para pagar esa cantidad? 2 años en la SAS. O sea, tengamos en cuenta que la SAS es como la estrellita, es una estrellita que le permite a la compañía dar una facilidad. O sea, al empleador le permite, no, o sea, que evito muchos trámites notariales y voy con $1 y y las otras aportaciones que yo lo voy a realizar para 24 años. O sea, se va a ir pagando, 24 meses, correcto, disculpe. 24 años no. No, correcto, sí, disculpe. Entonces, Y solo decir, uy, me conviene esa, pero no, es 4 meses. sí, correcto. Y por eso, volviendo al tema, la SAS es la más común, o sea, y la más utilizada para evitar los gastos notariales. Sí, principalmente también porque, como digo, cuando nosotros, digamos, somos un emprendimiento de que recién estamos comenzando, pero queremos hacer todo en legal y de día forma, queremos que todo ya tenga su respectivo orden. Entonces, a veces al inicio, como todo negocio, estamos empezando, no tenemos tanto para gastar en temas legales, pero es muy importante. Entonces, por eso esta figura también viene para poder hacer que estos pequeños negocios siempre mantengan todas las cosas en regla. Y esto no quita que en un futuro, si tú tienes tu compañía, quieras hacer transformarla a otro tipo de compañía, a otra figura societaria, para darle más protección. Entonces, por eso es muy importante, es algo que sí se puede hacer a futuro. Entonces, es algo que es muy interesante, igual de que las personas sepan y sobre todo eso. Claro, como tú dices, ahorita se puede constituir una SAS, porque quizás no hay la cantidad económica o no hay los bienes para quizás tener un buen aporte, pero se puede hacer una SAS. Ahora, si la compañía obviamente comienza a facturar bastante, comienza a generar ingresos significativos y es más, ¿cómo no? Pueden hasta cotizar en bolsa y ya ahí obviamente para la SAS
no se puede hacer eso, pero puedes transformarla, puedes pasarla a ser sociedad anónima y tu compañía puede cotizar en bolsa también. Y bueno, una vez que ya se haya constituido la compañía, Jonathan, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez ya tenido la razón de inscripción, ¿cuál es el paso a seguir que tú le recomiendas al empresario? O sea, ya sacar su RUP y tener una personalidad jurídica como tal, en donde que le permita ya llevar una contabilidad, porque la compañía, o sea, la figura de las compañías son necesarias para que para permitirle que esos accionistas o esas personas que se unieron en conjunto para tener un beneficio sería el velo societario. ¿Por qué? Porque permite separar los bienes de la persona natural a una persona jurídica ya teniendo la compañía como tal. Y hay que tener en cuenta que es correcto, ya una vez nosotros tenemos constituida la compañía, sí o sí necesitamos sacarle el RUC porque, como bien indica, le damos ya la personería jurídica que tiene que tener la compañía, presentamos los balances, se hacen los pagos correspondientes para que esta compañía ya funcione y empiece a ejercerse como tal. Entonces es muy importante esto. Así es. Y una vez que ya se haya sacado el RUP, igual siempre estar actualizado con toda la normativa societaria, mantener actualizados los nombramientos del presidente, del gerente general, siempre presentar los informes dentro de los términos que establece la super de compañía. Estoy hablando de los informes de balances iniciales, todas las declaraciones obviamente. Y eso es lo importante dentro del tema societario. Y bueno, entonces ya una vez ya constituida la compañía, contamos ya con el RUT, con todos estos balances iniciales ya presentados y tal. Ahora vamos a hablar de la relación de la empresa directamente con el trabajador. Me gustaría interrumpirte un poquito porque hay algo que también suele pasar y es que hay que tener en cuenta que la constitución de la compañía la podemos hacer de dos maneras, tanto electrónica o la podemos hacer realizando toda la documentación, elaborando el contrato constitutivo y todo. Y para mí, en lo personal, considero que siempre cuando elaboramos un contrato constitutivo va a ser más fiel a lo que nosotros queremos que la compañía tenga. Si bien es cierto que cuando hacemos el electrónico dice, bueno, es más rápido, pero hay muchas cosas que no se pueden detallar. Hay muchos puntos donde nosotros no podemos hacer la especificación, cosa que sí la podemos hacer cuando nosotros hacemos la presentación en físico. Entonces hay que tener en cuenta estos puntos para el momento que nosotros hagamos una constitución como tal. Y es ahí donde debe de un abogado, porque las personas comúnmente dicen, no, esto se puede hacer en línea, en 24 horas ya tengo mi compañía, ya, ¿para qué contratar un abogado? No, si bien es cierto, la super de compañías dentro de su portal web establece cómo se debe crear una SAS en línea en 24 horas, sí, pero como explicó mi colega, es importante que se cuente con detalles específicos, con un contrato constitutivo debidamente elaborado y analizado por un abogado especialista en temas societarios. Y para ello es importante que se establezcan cualquier tipo de condición adicional que quiera poner el empresario de su compañía, agregarle más actividades, agregarle una cláusula más especial. Entonces eso es importante, contar con la capacitación de un abogado. Entonces, recapitulando lo que le iba a preguntar a Jonathan, una vez que ya está la compañía constituida, ¿cómo se inicia esta relación laboral entre empleador y trabajador? Con una prestación de servicios, correcto. Entonces, claro, con un contrato en donde que, claro, laboral. ¿De servicio ya dejó? O sea, pero prestación de servicios me refiero también a que, o sea, el trabajador se da un servicio como tal al empleador, en donde que se lo realiza a través de un contrato laboral, y a través de un contrato laboral tenemos especificaciones claras. ¿Y qué son las especificaciones claras? Que la remuneración, el lugar en donde se va a realizar y la efectividad que se va a realizar el trabajo. Que hay algunos tipos de contratos, ¿no? Claro. Hay algunos tipos y para cada contrato nosotros podemos poner ciertas cláusulas especiales
para evitar problemas a un futuro. Por ejemplo, yéndonos por el lado de proteger al empleador, ¿qué es lo que nosotros recomendaríamos al empleador? Claro, es que eso es lo que es importante recalcar, que como si bien es cierto, hay algunos tipos de contratos, pues tenemos el contrato, como bien Jonathan indica, el contrato individual de trabajo, también está el contrato colectivo, el contrato por obra cierta. Como tú dices, Carmen, es importante que los contratos de trabajo estén bien elaborados. Y algo que no muchas veces sucede es que no ponen en los contratos de trabajo la cláusula de mediación. ¿Tú recomiendas que se establezca esta cláusula y por qué? Sí, totalmente sí. ¿Por qué razón? Cuando se elabora un contrato de trabajo, esta cláusula, que la considero una cláusula muy importante, es porque si en un futuro llegase a haber un conflicto entre el empleador y el trabajador, es importante que veamos el medio para solucionar antes de iniciar un juicio. ¿Por qué? Porque un juicio toma tiempo, tiene costos. Entonces, para prevenir esto, podemos irnos porque uno de los medios para resolver esto sea la mediación. Conflicto, claro. Así es. Entonces, créanme que la manera para resolver cualquier problema jurídico, siempre, un buen abogado siempre te va a recomendar con una cláusula de un método de alternativo de solución de conflicto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ahorrar a un futuro muchísimos problemas. Esa sería mi recomendación, algo que no puede faltar en ningún contrato. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Y tú qué opinas, Rafael? ¿También compartes lo mismo? Sí, comparto lo mismo, porque nos permite dar una solución rápida. O sea, no pueden estar enemistados ni el empleador ni el trabajador y buscar una solución, o sea, en concreto, ir en concreto. Y cuando el contrato se lo realiza de esa manera, facilita gastos más notorios que los de que tal y tal, no sea claro. Entonces, desde el inicio siempre hay un buen consejo revisar los contratos de ambas partes, porque debemos tener equilibrio tanto el empleador como el trabajador, ni muy abuso del trabajador ni el abuso del empleador. Correcto. Claro, totalmente. Y además de hacer los contratos de trabajo debidamente, también es importante que se cree un reglamento interno de trabajo, ya que con este reglamento se establece las condiciones y las obligaciones entre el trabajador y el empleador. Y en caso de que el trabajador incumpla con una de estas obligaciones, el empleador tiene toda la potestad de emitirle un memorándum, primero obviamente advirtiéndole, y en caso de que sea reiterada esa conducta, se procede ante el Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector en esta materia, para que mediante un proceso administrativo proceda con la sanción correspondiente. Y inclusive puede terminar en una desvinculación laboral. ¿Qué otros tipos de desvinculación laboral también contempla nuestra normativa? Por desahucio, por visto bueno. A través de eso se puede terminar la relación, y también por despido, porque vuelvo y repito, o sea, cuando se exceden el abuso de ambas partes es lo que rompe un contrato, un vínculo, como una relación laboral en este caso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo que vamos a estipular en el contrato y llevándolo a cabo de qué manera tenemos beneficios a ambas partes. Y hay algo más que me gustaría acotar ahorita en este tiempo donde se dan tantos problemas a nivel laboral, y es ¿qué se denomina acoso laboral? Mucha gente piensa que el acoso laboral es que haya un tocamiento, es que haya una propuesta indecente. El acoso laboral no solamente es eso, el acoso laboral implica también el que hay un abuso de poder con el trabajador. También implica en que te suelen decir, en apoyo a la compañía, ponte la camiseta, como bien se mencionó en un podcast anterior. Entonces, hay que entender que el llamado acoso laboral no es solamente cuando haya un acto de interés sexual, no es solamente eso.
Claro, totalmente. El acoso laboral no solo radica en, como tú dices, algún tipo de abuso, algún tipo de acercamientos, no, sino también cuando, de hecho, el doctor Vascones nos explicó en el podcast que tuvimos con él, que el acoso laboral va más allá, sino que cuando hay un jefe exigente que te dice, como bien dijiste, ponte la camiseta, te pide más allá de tu competencia laboral. Por ejemplo, si tú eres asistente legal, por ejemplo, y te dice, no, también haz cosas de temas contables, también haz cosas de recursos humanos, haz cosas administrativas. Y no, pero es que ponte la camiseta. Nosotros hace poco tuvimos un caso, ¿no es cierto, Jonathan? De una persona que en efecto estaba pasando por un tema de acoso laboral, trabajaba en una compañía donde no solo hacía su trabajo, sino también hacía funciones que estaban ajenas a su contrato de trabajo. Y el jefe le decía, si no haces eso, no te pago. Y no le pagaba y ya le tenía una remuneración o dos, si mal no recuerdo, Como de sanción. ajá, y no le pagaba. Por Si eso no, se llama si no hacía explotación eso, laboral. no le O pagaba. sea, Entonces, eso es un abuso también. claro, Por eso la ahí asesoría que vamos nosotros diciendo. la asesoría que nosotros leímos fue en virtud de que se le debía esas remuneraciones y al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para que se proceda con el trámite administrativo correspondiente mediante un visto bueno, y si ella obviamente ya no quería estar en ese trabajo, entonces que se proceda con la desvinculación laboral, que obviamente en este tema cuenta como un despido intempestivo y se debe liquidar como tal, y se debe pagar indemnización por despido intempestivo y las demás que preceptúa la ley. Eh, Tú que llevaste ese caso en sí, ¿nos puedes ahondar más en el tema? Sí, correcto. Lo que dicen mis compañeros, o sea, ustedes se refieren a que el acoso no es solo sexual, sino es abuso también de explotación laboral y lo que le pasó a nuestro cliente. Por ende, entonces tenemos en cuenta que, vuelvo y repito, que nosotros tenemos que dar cuenta, o sea, tener en claro y leer bien las normativas que se van a estipular en el contrato para ambas partes. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi trabajo es de ser asistente legal y mi empleador me necesita que yo haga otro tipo de actividad en donde que no, ya no me compete ni en la hora que me corresponde, entonces ahí existe esta explotación laboral como tal. Y volviendo al caso de que nosotros tenemos, es lo siguiente, o sea, que llegó al ministerio nuestro cliente y puso una denuncia de manera de visto bueno, en donde que se va por la vía administrativa. Y se pudo liquidar todos esos valores. Así es, se pudo Obviamente liquidar todo se le ese valor. pagó los valores laborales pendientes, además se le hizo el cálculo por despido intempestivo, la bonificación por desahucio, se le quedaron sus vacaciones porque tampoco había gozado de vacaciones, también se le quedaron uniformes y el 13º y 14º sueldo. De allí la importancia de que si quienes, digamos, yo como trabajadora me presentan un contrato, decir, ¿sabes qué? Déjeme revisarlo, mi abogado lo va a revisar también para que obviamente se cumpla con cada uno de lo que preceptúa la ley. Y hay que tener en cuenta de que en los contratos se tipifican cuáles son las facultades, cuáles van a ser las actividades que debe cumplir el trabajador. Y ahora, si el empleador me pide más allá, o bien hacemos una modificación y hay una modificación tanto en edades como en remuneración, o caso contrario, yo voy a hacer hasta lo que el contrato me diga. Y si me amenazan, bueno, pues ya como no quieres hacer lo que yo digo, te voy a despedir. Bueno, si el contrato está bien hecho y que yo le he revisado, pues procedemos con lo que en este caso con el cliente que tú. Claro, y así como tú dices, si, ok, me van a dar a mí otra función, pero tienen que hacerme un adendum al contrato de trabajo, y ya, ok, puedes hacer el adendum, pero también tienes que inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. Correcto. O sea, no solamente lo haces, yo lo firmo, chévere, también tienes que inscribirlo en el Ministerio de Trabajo. Porque si no es como que si no lo hubieras hecho, hubiera hecho nada. Y de allí la importancia de no
no le decimos al trabajador, oye, tienes que tener siempre un abogado, sino que cuando existe una duda o una vulneración que pueda haber de tus derechos como trabajador, porque Ecuador protege mucho al trabajador, realizar una consulta para saber que tus derechos están siendo protegidos y que no haya un abuso por parte del empleador. Ahora, yéndonos por el parte del empleador, hay que tener en cuenta que cada factor, cada parámetro debe estar bien detallado y que vaya conforme a la ley, porque ¿qué pasa si yo pongo algo que contravenga la ley? El problema va a ser mío, del empleador. ¿Por qué? Porque yo estoy vulnerando derechos constitucionales que tiene el trabajador. Y ahí es donde ya me pueden acarrear sanciones, multas y cosas que van a perjudicarte a ti como empleador, dueño de una compañía, como tal. Entonces hay que tener este conocimiento y esta ética también. Claro, correcto. Totalmente, así es. Y ya, supongamos que el contrato está bien redactado. Una vez que ya se haya inscrito el contrato en el Ministerio de Trabajo, también se debe afiliar al trabajador al Seguro Social. Pero, ¿qué pasa si este empleador dice, no, ya te inscribí el contrato, después te afilio? ¿Cuáles son las sanciones que acarrea por esa omisión? Como mencionó mi colega, por ejemplo, ya estábamos en la parte del trabajador. O sea, el trabajador también tiene sus derechos, pero también el empleador tiene derechos. Y entonces hay que llevarlo equilibrado. ¿Y cómo es eso? De manera que también el empleador se asegure de que debe afiliar al trabajador. ¿Por qué? Porque si no lo afilia, lo acarrea sanciones, como usted lo dijo. Entonces, en base a eso, el empleador debe afiliarlo para que el trabajador tenga sus derechos y goce de eso. Claro, la obligación que tiene el empleador aquí es obviamente afiliar a su trabajador y realizar ese pago de esas aportaciones. Caso contrario, posteriormente, ¿qué puede hacer el trabajador? Puede solicitar estas aportaciones que no han sido retribuidas, que no han sido pagadas. Debe solicitar, y además de la sanción que se impone, también está cometiendo un delito el empleador, porque el CUIP establece que tanto la falta de pago de aportaciones como la retención a estas son tipos penal y son obviamente contienen una pena privativa de libertad. Entonces es importante, y esa es la asesoría y la capacitación que le damos a todos nuestros clientes en el estudio jurídico, de que inscriban sus contratos de trabajo y también afilien a todos sus trabajadores desde el primer momento. Y así pues evitan algún tipo de eventualidad que se vaya a presentar en lo posterior. Y bueno, Jonathan, cuéntame si has tenido algún tipo de caso particular donde te ha tocado denunciar por alguna falta de aportación al IES o por una retención al Seguro Social. Sí he tenido una también donde que el empleador retiene los valores de aportaciones del IES, entonces ahí recibe una sanción penal, como usted bien lo menciona, donde que tiene prisión preventiva de libertad. En ese caso, como 4 aportaciones lo retuvo de nuestro cliente. Y sí, o sea, por eso vuelvo y le repito, lo en base aquí es que tengan equilibrio ambas partes, tanto el empleador como el trabajador, para que gocen de derecho, para que el empleador exija el trabajo correspondiente al trabajador y el trabajador también exija los derechos que le corresponden. Y hay otras cosas que suelen pasar, y esto lo menciono pues por parte de mi familia. Una vez un tío me llama y me dice, hola mijita, quisiera saber algo. Yo quise sacar un préstamo quirografario y me dicen que yo no he hecho las aportaciones, pero ocurre que se supone que no es el empleador el que debe pagar eso. Y ahorita pensándolo bien, a mí me han descontado, entonces quiero saber por qué razón no está pagado. Y le digo, a ver tío, hay que tener en cuenta algo. Estas aportaciones, quien debe pagarlas es el empleador. Así es.
es el empleador y el empleador no puede restarte eso de tu remuneración. Este es un cargo Adicional. un porcentaje adicional que es el empleador el que debe hacerse cargo. No, y esto ocurre mucho de que dice, sí, ok, yo te voy a afiliar, tanto es el tema de aportaciones, pero de aquí yo te voy a descontar lo de las aportaciones. Y eso no es así. La ley protege mucho al trabajador. Y ahora, ¿yo qué consejo le di a mi tío? A ver, vamos a averiguar bien cómo es esto para saber qué mismo, porque primero que nada, el que se lo haya restado de sus remuneraciones está totalmente mal. 3 años haciendo eso. Entonces, y de paso, de que se lo descontaba, no hizo el pago de las remuneraciones. Entonces, no hizo el pago de las aportaciones. Entonces, esto de aquí, ahorita estamos en un proceso de mediación para ver cómo se soluciona y pues obviamente que haga el pago y pues que de una compensación, porque realmente es algo en lo que se ha visto afectado él Totalmente. y pues lamentablemente tenemos la ley que gracias a Dios ampara este caso al trabajador. Y muy lamentable esto de parte de quienes emplean. Claro, porque eso es lo que nosotros tratamos de prevenir como abogados de nuestro jurídico. Tenemos nosotros este servicio, ¿no? De dar esa prevención legal mediante un contrato mutual, donde nosotros capacitamos, digamos, el asesoramiento, no solamente en maestría laboral, sino en varias ramas del derecho. Por eso es importante que se cuente con un departamento legal para que esa empresa no incurra en este tipo de eventualidades como le sucedió a tu familiar. Y bueno, Jonathan, cuéntame, dentro de la materia laboral, ¿qué es lo que más común se ve? ¿Te ha tocado alguna vez un caso donde no se le haya dado una remuneración en cuanto se me fue la idea, en cuanto a al cálculo, ya sea por algún tipo de indemnización mal elaborada? Sí, sí existen. Y en estos casos, por ejemplo, por eso existen los términos laborales, por la desvinculación que lo realiza el trabajador de manera ya sea por visto bueno, desahucio o por simplemente terminar la relación laboral y decir, ¿sabes qué? No, yo necesito que mi remuneración sea bien pagada y no lo ha cumplido el empleador, entonces voy al Ministerio del Trabajo y activo este mecanismo de terminación de contrato. No, porque ahora bien, puede ser que yo esté trabajando dentro de una compañía donde me siento bien, obviamente no abusan de mí en ningún sentido, pero se atrasan en pagar. No me pagan como debe de ser, o ya me deben una remuneración, están por darme la otra, pero no me quiero desvincular de ese trabajo. Entonces ahí la vía idónea sería demandar ya mediante la vía civil, mediante un proceso monitorio. ¿Te ha tocado alguna vez un caso así donde has tenido que demandar esa remuneración por un proceso monitorio? Por proceso monitorio, por lo de derecho laboral, por el beneficio, por desahucio. ¿Y usted, doctora, sí le ha tocado en temas? Sí, y aquí hay que tener en cuenta muchos puntos. Hay que ver, primero, hay que verificar cada uno de los requerimientos que son necesarios para irnos por esta vía. Así es. Y asimismo, para poderlo resolver así. ¿A usted le ha tocado? Claro, totalmente. De hecho, ahí hace muchos años tuvimos un caso así mismo, que el trabajador obviamente estaba a gusto con su empresa, pero él me dijo, abogado, ¿sabe qué? Yo entiendo, pero igual yo necesito. Y no me habían pagado, entonces fuimos a un proceso monitorio. Obviamente, como tú sabes, pues igual se presentaron esas remuneraciones que al final son un título de cobro. Correcto. Y se pagó, obviamente el trabajador se allanó a la demanda y cumplió con el pago. Una vez se citó, el empleador, perdón, comenzó a pagar. Llegamos, de hecho, a un acuerdo para que él pague, porque no es que estaba actuando de mala fe, es porque realmente la empresa estaba pasando por un proceso de liquidación, pero
tenía esa voluntad de obviamente pagarle al trabajador. Y eso es bueno porque habla bien de la buena fe que tiene el empleador de cumplir con las obligaciones que tiene. Y el hecho de que aquí haya habido un título para poder realizar este proceso es muy importante. Claro. Qué bueno que sí, que se haya habido. La verdad es que yo sí quiero hacer una recomendación a los empleadores, a los dueños de compañías que tienen sus trabajadores. En Premium Lex nosotros prestamos un servicio sumamente bueno que es en el que por un pago que se reconoce, obviamente nuestro trabajo mensual, nosotros brindamos capacitaciones, hacemos actualización de estatutos, hacemos una revisión de un contrato que esté bien detallado y que te proteja. Entonces es muy importante esto y la verdad es que por un monto mensual que no es muy elevado, vas a tener una protección, un blindaje, un cuerpo de abogados que te van a cuidar, a prevenir de cualquier conflicto jurídico que puedas tener posteriormente con alguno de tus trabajadores. Entonces, es importante esta recomendación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos prestos para protegerlos. Sí, tal cual como dices, Carmen. De hecho, no sé si te acuerdas, bueno, llegó un cliente que nos dijo, ustedes por ayudarme en temas laboral, societario, propiedad intelectual, civil y mercantil me están cobrando esto. Voy de otro abogado que solo es especialista en tema de laboral y me está cobrando el doble de lo que ustedes me están diciendo. Entonces, ahí nosotros tenemos esa diferencia de que nosotros obviamente tratamos de brindar ese servicio en varias áreas del derecho para que su empresa tenga seguridad jurídica y no se le presente ninguna eventualidad en lo posterior, porque nosotros no solamente resolvemos, sino también hacemos una prevención de los problemas. Y discúlpame, Sí. Y hay que tener en cuenta de que si bien el llevar casos de distintas cosas te puede salir más caro, aquí tenemos esta figura que por un valor mensual más bajo vas a tener una protección, porque a la final uno dice, Dios mío, por este caso, por el otro caso, es un pago mensual es un pago este mes como de 8,000, 10,000 y no tengo ese dinero. Nosotros tenemos este servicio que es muy bueno porque por un monto mensual que no es elevado, vas a tener esta protección, este blindaje que te va a dar este equipo de abogados de Premium Lex. Sí, bueno, ya para terminar, yo no tengo alguna recomendación que se darle a los trabajadores o a los empleadores para sus empresas. Claro, correcto. La recomendación está en los contratos, en la elaboración y en llevar un buen término, ya que en el Código de Trabajo se encuentran dos formas de suscribir un contrato, ya sea verbal y escrito. Entonces, si ambas partes se ponen de acuerdo, prosiga. Y como si las cláusulas y... Bueno, pues me interrumpo ahí, pero a veces llegan clientes, ¿no?, que nos dicen, no es que yo no firmé el contrato, dice, ahora ¿cómo tengo que demandar si solamente él me dijo que venga a trabajar pero no firmé nada? Hay medios para... Te establece la relación laboral si es que se cumple con la remuneración, si es que usted cumple con una jornada de trabajo, ya sea total o parcial, si es que usted tiene un lugar fijo de trabajo y además tiene una función determinada en ese lugar de trabajo. Usted, así nadie firmó contrato, pero cumple con todos esos requisitos, puede demandar cualquier haber laboral o cualquier liquidación correspondiente. Así es. Bien puede ser un contrato verbal o un contrato por escrito. Recomendación principal siempre va a ser a que sea escrito, pero eso no quita de que si es verbal no haya forma de mostrar que hubo una relación laboral. Y correcto, y por eso ahí mismo si es verbal y ya tiene la remuneración el trabajador, por ejemplo, ahí existe la otra vía de métodos alternativos de solución de conflictos, donde que permite realizar otros métodos, para poder solucionarlo. ¿Y tú otra recomendación adicional? Principalmente la que ya dije y que tengan todo el día, tanto para yéndose en el área corporativa como en el área laboral, esto va mucho de la mano y que tengan un equipo de abogados que puedan velar por sus intereses. Perfecto, esto ha sido todo por el capítulo de hoy.
Igual si tienen alguna duda, incertidumbre de los temas que hemos abordado en este episodio, no duden que nos pueden dejar cualquier comentario, consulta dentro de la caja de los comentarios. Nosotros con gusto vamos a proporcionar el asesoramiento correspondiente y los esperamos en un próximo episodio. Recuerden que esto es Premium Lex.